Muy bien. Ahorita solo estoy bromeando, ¿no? Acompáñenme de nuevo a poner en oración nuestros corazones. Amados, inclinen sus rostros. Oremos ante el Señor. Padre Santo, te damos gracias porque llegó la hora de escucharte, escuchar tu voz a través de la voz humana, escuchar tus pensamientos a través de los escritos humanos. Porque de qué otra manera nos ibas a hablar, de qué otra forma podrías comunicarte con nosotros, sino con lenguaje humano, con medios humanos, pero son tus palabras. Son tus pensamientos, son tus ideas, es tu preocupación, es tu sentir, es tu pensar, es tu deseo. Ahora queremos, Padre, valernos de aquella misma voluntad tuya, expresada años atrás, siglos atrás, y escuchar cómo nos has hablado y nos sigues hablando a través de tu palabra escrita. La palabra verdadera, la palabra objetiva, la palabra real. Necesitamos, Señor, tu ayuda, tu espíritu para ir a tu palabra escrita y poder volver a ponernos en ese entorno histórico, en ese contexto y trasfondo histórico, para que por medio de tu Santo Espíritu y discernimiento podamos cruzar esa brecha y vernos al día de hoy sacando, extrayendo y aplicando los mismos principios, las mismas verdades acerca de ti y acerca de tu deseo para con nosotros. Sé glorificado, Señor, a través de la predicación. Ayúdame. Yo no soy capaz, Señor. Oh, Padre, usar tu Biblia para un interés humano, manipularla, quitarle, añadirle, es un pecado gravísimo. Yo puedo ser propenso a eso. Líbrame, Señor, de algo tan blasfemo de esta manera, Señor. Te lo suplico. Susténtame. Que todo lo que me has permitido aprender, que toda la preparación y capacitación que me has dado sea útil, Señor, para someterme a tu Espíritu, que Él nos dé luz, que Él nos alumbre. Pero, Padre, queremos suplicarte que no dejes que ninguno de los que estamos aquí, que ha venido a sentarse para oír, sea un oidor olvidadizo. Te rogamos desde ya, Señor, que nadie se regrese, se retire vacío como vino, sino que se vacíe ahora mismo de cualquier pensamiento impropio, impuro, incorrecto, que no es verdadero, y que tú llenes su corazón vacío con la verdad, con tu poder. Que haya un vaciamiento de nuestros pensamientos acumulados en este mundo, pensamientos mundanos, mentiras diabólicas, y que sean reemplazadas mediante la renovación de nuestro entendimiento por la verdad de tu santa palabra. Queremos continuar entendiendo, Señor, tu papel en la iglesia y nuestro papel con ella, Señor. Así que sométenos a ti y que al terminar lleno de tu palabra se encargue de hacer la diferencia. Que por tu palabra cambiemos, que tu palabra te amemos, te sirvamos, seamos parte de tu obra, que por tu palabra haya salvación, haya santificación, que por tu palabra haya, Señor, entrega, consagración, dedicación, que por tu palabra, Señor, se produzcan frutos en tu nombre y para tu santa gloria. Es lo que pedimos y suplicamos. Así que gracias te damos en Cristo Jesús nuestro Señor. Todos decimos amén. Amén, amados. Muy bien, pueden abrir sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, que es nuestro texto del sermón que hemos estado teniendo en una serie a la cual he titulado Siendo edificados por el Señor de la Iglesia. Y hemos estado acercándonos a este pasaje bíblico, a este texto de la palabra de Dios, para darnos cuenta que la única condición que necesitamos que se cumpla en nosotros como iglesia cristiana, como en el resto de las iglesias cristianas, la única condición que se debe cumplir para que sea una iglesia de Cristo es que esté siendo edificada por el Cristo de la iglesia. Así de lógico. ¿Y por qué tenemos que enfatizar eso?
Bueno, porque las iglesias de hoy, iglesias locales, llamadas cristianas, no necesariamente por su rótulo y por sus, digamos, actividades y cosas que hacen, no necesariamente significa que son iglesias cristianas. Muchas son el producto de manufactura humana, son hechos por los hombres, son iglesias fundadas por hombres y mantenidas por hombres y se parecen más a empresas y organizaciones humanas que a un ente espiritual. Entonces necesitamos distinguir una iglesia cristiana de una que no lo es, aunque lo parezca. No dejarnos impresionar por las apariencias, sino por su esencia. Y estamos aprendiendo eso, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que la única condición que necesitamos tener nosotros para ser una iglesia cristiana es que Cristo la esté edificando, que Él sea el que le esté edificando. Si Cristo está edificando la iglesia, nuestra congregación, nuestra iglesia, entonces somos una iglesia cristiana. Si no, podemos ser cualquier otra cosa menos iglesia, aunque nos parezcamos una iglesia, aunque hagamos cositas de iglesia. Eso es como cuando uno es niño, ¿verdad? Me acuerdo yo cuando niño jugaba que era profesor, jugaba que era motorista, jugaba de un montón de cosas, pura imaginación. Me agarraba una sillita yo del comedor y la ponía ahí, me sentaba y jugaba como que yo era un motor. Suban. Jugamos. Simplemente son deseos infantiles. Pero no podemos jugar a ser iglesia. No podemos jugar a ser iglesia. No podemos jugar a ser cristiano. Hemos dicho que la vida cristiana comienza y existe de la misma forma en que la iglesia comienza y existe. ¿Cómo comienza nuestra vida cristiana? ¿Cómo comienza? Siendo Cristo el Señor y el Salvador de nuestra vida. ¿Cómo comienza una iglesia cristiana? De la misma forma, siendo Cristo el Señor y Salvador de esa iglesia. Y esto es entonces lo que el doctor Lucas, escritor del libro de los Hechos, quería que el hermano Teófilo, a quien se le dedicó este libro, más otro primer libro que es el Evangelio de Lucas, quería que Teófilo, ese hermano cristiano, estuviera clarísimo, estuviera bien fundamentado, con las convicciones, ¿verdad?, correctas, con las convicciones sanas, auténticas, de qué es ser un cristiano y qué es una iglesia cristiana. Y nosotros también tenemos que, como el hermano Teófilo, ser instruidos en esta verdad para tener discernimiento espiritual. Tanto era necesario en aquella época y mucho más ahora, creo yo, es necesario tener discernimiento espiritual para poder identificar lo que realmente es el cristianismo, hoy más que nunca. Si nosotros no tenemos discernimiento espiritual, ¡uy! Eso es como eso es como que hayan dejado ahorita mismo, antes de venirse aquí, hayan dejado las puertas abiertas de su casa. Así de sencillo. ¿A quién de ustedes se les ocurriría haber venido acá dejando todo abierto en su casa? En Choloma. ¿Quién se le ocurre? Así es la falta de discernimiento espiritual, es dejar la puerta abierta a todo. No podemos, necesitamos estar seguros de quién es Cristo para nuestra salvación, pero también es quién es Cristo en la iglesia para la salvación de la iglesia. Y eso es lo que estamos nosotros aprendiendo. Y esta mañana vamos a continuar retomando este pasaje que ya cité de Hechos capítulo 2 y nos vemos en la 10ª ocasión de esta serie de sermones que he titulado Siendo edificados por el Señor de la iglesia. Por favor, presten atención, leamos de nuevo el texto bíblico que dice así la palabra del Señor, Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Punto. Allí es como si el doctor Lucas, el escritor, el hermano Lucas, ¿verdad?, culmina con su primera contribución en esta presentación del cristianismo, el origen del cristianismo. Su primer relato, ¡pum!, ahí lo termina.
Pero ahí mismo, al terminar, nos da precisamente la esencia de este relato. Concluye con lo más importante: el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es el producto de Cristo. La iglesia es producto del Señor. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Es el Señor. Él dijo: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Bueno, lo que acababa de decir el apóstol Pedro, sobre la base de esta declaración, Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Tú eres el Cristo, dice el apóstol Pedro, el Hijo del Dios viviente. Pues mira, Pedro, sobre esta roca, sobre esta declaración, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, sobre esa declaración de salvación, sobre esa identidad mía voy a edificar la iglesia. La iglesia es de Cristo. Es un ente espiritual, es una institución espiritual, es obra divina. Miren, nuestros negocios no son obra divina. Muchas de las cosas que hacemos y pertenecemos a este mundo no son obra divina, van a perecer. No tienen la garantía que tiene la iglesia cuando Jesús dijo: y las puertas de la muerte no van a prevalecer contra mi iglesia, contra la iglesia. Y así ha sido la historia, a lo largo de la historia. La iglesia nunca ha desaparecido. Están por ahí, surgieron los testigos de Jehová y los mormones, cada secta precisamente. ¿Saben cómo nace una secta? ¿Saben cómo nace una secta? Un grupo de herejías. ¿Saben cómo nacen? No lo saben, se los digo. Nacen un fulanito tiene una revelación que no la puede probar porque es algo subjetivo. Él dice: Dios me habló, se me apareció un mensajero y me dijo que ya no hay iglesia, pero a través de mí se va a levantar la nueva y verdadera iglesia. Entonces así comenzaron los testigos de Jehová. Comenzaron viendo la iglesia católica romana. Oh, ya no hay, desapareció la iglesia. Entonces ahora va a comenzar la iglesia con los testigos de Jehová. Y los mormones, igual a aquel muchacho, José Smith, que se había corrompido tanto la iglesia y ya no había iglesia, pero aparece Morón y el ángel y le dice, ¿verdad?, todo lo demás. Y entonces comienza la iglesia de los santos de los últimos días, para decir: esta es la iglesia verdadera. Porque aquella iglesia del pasado ya no costó. Entonces, de alguna manera, según ellos, los herejes, la iglesia de Cristo deja de existir y es restaurada a través de ellos. Caramba, ellos ignoran que Jesús, como Dios, no miente. Él es fiel a su palabra. Si Él dijo: las puertas de la muerte no van a poner en peligro mi iglesia, lo ha cumplido y lo va a seguir cumpliendo. En todas las épocas, en todos los siglos, en cualquier parte del mundo ha existido siempre la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia de Cristo, no nos estamos refiriendo a la iglesia católica, romana y apostólica. No, esa no es la iglesia. Esa es la iglesia que instituyó el emperador romano a partir del siglo III, Constantino. Pero la iglesia cristiana no se limita a ese poderío religioso, no. La iglesia de Cristo, por lo general, a lo largo de la historia, siempre ha existido casi en el anonimato y se hace visible a través de la persecución. Siempre ha existido. Ahora, la cuestión es, para Lucas, que Teófilo en el primer siglo sea capaz de visualizar una iglesia cristiana, porque ya en el primer siglo, ¿verdad?, ya hay grupos contrarios a la iglesia cristiana, opuestos. Hay grupos que están aparentemente predicando a Cristo, pero no lo están predicando como Él es, y se están congregando para enseñar cosas que no son, y se juntan para hacer cosas que no deben hacer. Entonces, en aquel tiempo como ahora, necesitamos saber distinguir lo que es genuino de lo que es falso. Y por eso tenemos este texto aquí. Pero el punto de inicio es saber reconocer que una iglesia cristiana no tenemos que buscarla o identificarla, porque tiene elementos humanos, donde esa iglesia es producto de la sabiduría humana, del alcance humano, del avance humano, más bien al contrario. Mira, Teófilo, creo yo que Lucas tenía en cuenta eso. Teófilo era un romano,
probablemente más romano, a quien se le llama excelentísimo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Oh, excelentísimo Teófilo, era un hombre muy importante, de la alta, diríamos, como decimos, de la alta sociedad, probablemente muy romano, con muchos privilegios, un ciudadano con muchos privilegios. Y probablemente Teófilo era un hombre que había sido evangelizado y era discípulo de Cristo y necesitaba estar bien arraigado en la verdad acerca de Cristo y de la iglesia, porque probablemente su tendencia como romano sería ser impresionado por las cosas humanas. Había crecido bajo la impresión del poderío romano, del dominio romano. Miren esto, es romano. Miren aquello, ahí está la mano romana. Entonces Lucas le dice, pero cuando veas la iglesia, cuidado y trata de buscar mano romana ahí. Tienes que ver mano divina ahí. Si no, no es iglesia de Cristo. Si no, no es iglesia de Cristo. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Saben cómo se promueven las iglesias hoy en día? Con grandes rótulos donde aparece el pastor y la pastora. Miren este rótulo, iglesia tal o ministerio tal, y aquí tienen ustedes ahí al pastor y a la pastora, aquella elegante pareja. ¿Qué está diciendo? Ellos son los dueños de la iglesia. Ellos son los que están siendo patrocinados y son los que patrocinan la iglesia. Yo no me voy a meter ahí. ¿Por qué? Porque ese es de ellos. Es una empresa y negocio de ellos. Y hoy en día, incluso ahora con los medios sociales, YouTube, Facebook, iglesia tal, ¿y quién aparece ahí? Igual. Las personas, mis amados hermanos. Eso no es lo que tenemos que andar buscando. Para Lucas era tan sencillo. Mira, Teófilo, el Señor es el que añade a la iglesia los que deben salvos. Él es el que está activo. Su mano está ahí. Una iglesia cristiana cuenta con su presencia desde el inicio y se conserva ahí. Es obra divina. Cuidadito y te dejas de impresionar por la obra humana. Tarde o temprano esas obras van a colapsar, van a ser destruidas. Ahora nosotros en lo personal, en lo que respecta a nuestra congregación, quizás no estemos en ese extremo, ¿no? de estar como ser un empresario. Ustedes no me conocen a mí como el empresario de la iglesia. Las ofrendas no me las llevo yo en mi bolsillo. Aquí nunca recojo las ofrendas, me las llevo para la casa y me agarro el pedazote y luego... No, hombre. Ustedes no me conocen por eso, no me conocen como una persona que estoy haciendo un imperio, no me conocen una persona porque se llama Iglesia Bíblica Bautista Internacional para tener sucursales en todo el mundo. ¿Verdad, hermanos? No me conocen por eso, ¿verdad? Pero eso es lo que existe hoy en día con las iglesias. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos si todos aquí estamos siendo edificados por el Señor de la iglesia. ¿Y cuál es nuestra respuesta de compromiso a la luz de lo que estamos aprendiendo aquí? Muy bien, hemos leído el pasaje y lo que estamos entonces aprendiendo en este pasaje, en resumen, es que la edificación de la iglesia es la perfecta obra de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, si Él es el que edifica la iglesia, si la iglesia es obra de Él, entonces, ¿cuál es nuestro papel? Bueno, lo he estado repitiendo cada vez, por 10ª vez se los estoy diciendo otra vez. ¿Cuál es nuestro papel a la luz del papel de Cristo? Nuestro papel es ser obreros de construcción. Es decir, Él que nos ha salvado, nos ha contratado también para seguir sus instrucciones de cómo Él construye su iglesia santa y sin mancha en este mundo corrompido. Así que por eso es importante, como sus constructores, como sus empleados, saber lo que dice su palabra para involucrarnos en la edificación de la iglesia y saber cómo participamos de la manera en que Él quiere que participemos. Eso es lo que estamos aprendiendo y, como hemos dicho, al final de toda esta serie, que ya se acerca, un año más y terminamos. ¿Verdad, hermanito? Un año más y terminamos, ¿verdad? Queremos responder de esta manera, saber que nuestro compromiso cristiano se va a ver en nuestra colaboración, nuestra dedicación a colaborar edificando esta iglesia de acuerdo al plan del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer y mientras tanto tenemos que estar evaluándonos y comparándonos con la enseñanza de este relato. Pero antes de poder evaluarnos, por supuesto, no podemos evaluarnos al vacío o a nuestra propia imaginación. Necesitamos saber identificar los componentes de una iglesia edificada por Cristo que la distinguen de una que no lo es. Así que, ¿cómo se ve una perfecta obra de Cristo?
¿Cómo se ve? Eso es lo que estamos aprendiendo. Hasta el momento hemos aprendido lo que significan los primeros 3 componentes extraordinarios de una iglesia edificada por Cristo que notamos en este relato que Lucas nos da. En primer lugar, hemos estado aprendiendo que una iglesia edificada por Cristo tiene el fundamento sólido. Versículo 41, ¿cuál es el fundamento sólido, hermanos? Los que recibieron su palabra. Verso 41, así que, resultado de la predicación de la palabra de Cristo, resultado de eso, personas reciben la palabra. Donde hay predicación del Evangelio, donde hay predicación de Cristo, no predicación motivacional, no predicación humanista, no predicación de entusiastas, no predicación centrada en el hombre, sino cuando hay predicación de Cristo, ¿qué ocurre? Lo que se espera es que haya, ¿qué, hermanos? Personas que reciben su palabra. Es el fundamento de una iglesia, creyentes cristianos que reciben, le dan la bienvenida y se aferran a la palabra del Señor. En segundo lugar, dijimos que el otro fundamento de una iglesia edificada por Cristo tiene la membresía genuina. Versículo 41 dice que los que recibieron su palabra, esos mismos, no otros, fueron bautizados. Los que recibieron, los que creyeron la palabra. Así que los creyentes cristianos son los únicos bautizados. Los no pueden ser bautizados, los no creyentes no pueden ser bautizados, solo creyentes cristianos son bautizados. Estos mismos fueron bautizados, ¿y qué más dice ahí, hermanos? Y automáticamente fueron también añadidos a la iglesia. Así que los miembros de la iglesia son todos aquellos creyentes cristianos que han recibido la palabra del Señor y por lo tanto eso produce que sean bautizados en el agua en señal de arrepentimiento y fe. En tercer lugar, hemos aprendido que el tercer componente de una iglesia edificada por Cristo tiene las actividades vitales. Versículo 42, ¿cuáles son esas actividades vitales? Aquí están. Versículo 42 dice que al menos podemos reconocer 4 que a lo largo del Nuevo Testamento están esparcidas y enseñadas y demandadas por el Señor. 4 de ellas. Número 1, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primera actividad, y eso se encuentra en todo el Nuevo Testamento. 2, y perseveraban en la comunión unos con otros. Esa es la segunda actividad vital. Y eso se encuentra en todo el Nuevo Testamento, no solo en este relato. 3, y perseveraban en qué más, hermanos? En el partimiento del pan. Y eso se encuentra en todo el Nuevo Testamento también. Y número 4, perseveraban en las oraciones. Y eso también se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Esas son las 4 actividades vitales que hemos estado considerando. Y hay un cuarto componente que todavía no hemos tratado. Estamos tratando de concluir con el tercer componente. Pero el cuarto componente va a ser el resultado de todo esto. Y se los he anticipado, ¿verdad? Tenemos entonces 4 componentes extraordinarios de una iglesia edificada por Cristo. La primera es fundamento sólido, la segunda es membresía genuina, la tercera es actividad vital y la cuarta, ¿saben cuál es, verdad? Testimonio de impacto. Que eso más adelante lo vamos a entender. Muy bien, entonces una iglesia edificada por Cristo tiene las actividades vitales. Son actividades que el doctor Lucas aquí nos presenta como esenciales para identificar una iglesia edificada por Cristo. Son actividades que, como les dije el domingo pasado, se muestran a través de una fotografía en movimiento. Esto es lo que tiene que estar pasando en una iglesia cristiana compuesta de cristianos. No podemos conocer una iglesia cristiana si no vemos el fruto, su actividad, su obra. Y estas obras que vemos aquí son el fruto de la legitimidad de que son una iglesia realmente edificada por Cristo. Así que todos los cristianos actúan de un modo singular. Todos realizan las mismas actividades vitales, de un modo persistente, diligente y comprometidos realmente con el Señor. Es lo que el doctor Lucas quiere destacar, que los creyentes cristianos son personas en movimiento. ¿Qué están haciendo esos cristianos? Pues mira, están perseverando en la enseñanza, mira, están perseverando en la comunión, mira, están perseverando en el partimiento del pan, mira, están perseverando en las oraciones. Oh, yo que pensé que los cristianos eran espectadores. No, no son espectadores. Hoy yo pensé que yo iba a ir a la iglesia para sentarme y ver un espectáculo ahí. No, tienes que ir a la iglesia, congregarte en la iglesia. Si eres un cristiano, tienes que ir a una iglesia para estimularte a actuar como cristiano. No para ir a sentarte allá a ver si me gusta el culto de hoy. ¡Ay, qué bonito! No, vienes a congregarte con los cristianos para estimularte a actuar como un cristiano. Y el que no es cristiano viene aquí para ser convertido en un cristiano. ¿Me comprenden? Esa es una iglesia cristiana. Está en movimiento. Nadie es pasivo.
Ahora hemos estado considerando una por una, de manera exhaustiva. Hemos estado tomando el tiempo necesario para estar profundizando, arraigando, escarbando en cada una de estas actividades vitales que el cristiano debe cumplir. ¿Qué actividades demuestran nuestro compromiso con Cristo y su iglesia, hermanos? Bueno, reconocemos 4, dijimos, versículo 42, y estamos una a una poniéndole atención. En primer lugar, el creyente cristiano tiene un compromiso personal con, dijimos, el aprendizaje cristiano. Es decir, eso es lo que significa que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Ahí está entonces la primera actividad vital de un cristiano y de una iglesia cristiana. Segundo lugar, la otra actividad vital, ¿cuál es, hermanos? Se ve un compromiso personal con la fraternidad cristiana, lo que leemos en el versículo 42, que perseveraban en la comunión unos con otros. Y yo ya he explicado eso, 2, 3 sermones, 2, 3 domingos sobre esta actividad vital, sobre la fraternidad cristiana. Y en tercer lugar, una iglesia cristiana refleja que los cristianos están comprometidos personalmente ¿con qué, hermanos? Con la devoción cristiana. Y leemos versículo 42, que perseveraban también en el partimiento del pan, partimiento del pan. Ahora, el domingo pasado comencé a explicarles esta actividad, y no sé si se acuerdan, pero después de esa hora, de haber estado explicándoles, ¿verdad?, repasando y explicándoles, dije, solo les voy a dar una probadita. Vamos a concluir esta mañana con esa tercera actividad. Vamos a volver a plantearnos otros asuntos que quiero ampliar de nuevo para culminar con esta tercera, y el próximo domingo, Dios mediante, retomamos la cuarta actividad, que tiene que ver con las oraciones, y explicarles todo lo que eso significa de perseverar en las oraciones, sus implicaciones y todo lo que el Nuevo Testamento también arroja sobre esa verdad importante. Muy bien, lo que hemos podido notar el domingo pasado sobre esta tercera actividad que reconocemos como devoción cristiana, a la cual hacemos alusión aquí en el versículo 42, en el partimiento del pan, lo que hemos notado en ese texto bíblico es que el doctor Lucas hace un enfoque primordial en la comunión de los creyentes cristianos. Eso lo podemos notar en el texto del idioma griego. Tal vez aquí en la traducción española no lo notamos, solo notamos una coma. Pero en el texto, en el idioma griego, lo que sí podemos notar es que el escritor intencionalmente quiere que entendamos que el partimiento del pan es de alguna manera la manifestación del grado más alto de nuestra comunión. Es como si diera lugar, como si de la comunión diera lugar el partimiento del pan. De la comunión debe surgir el partimiento del pan. Eso es lo que creo que él está tratando de comunicar. Así que para aquellos primeros cristianos de la iglesia en Jerusalén, manifestar su más alto grado de comunión y de participación espiritual, como ya lo hemos aprendido, era a través del partimiento del pan. Ellos perseveraban en el partimiento del pan. Es como si dijera que el partimiento del pan es algo que caracteriza esencialmente a la comunión. Es lo que está diciendo. Y no sé si se dan cuenta de la importancia que tiene el partimiento del pan aquí en la vida de la iglesia cristiana. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia es expresar la comunión básica entre los creyentes cristianos. Quiere decir que cuando la iglesia se reunía para partir el pan, estaban manifestando su unidad espiritual entre ellos y con el Señor de la iglesia. Eso es lo que estaban manifestando. Miren, hermanos, partir el pan era en aquel tiempo, y debería seguir siendo para nosotros en esencia, el punto de inicio y el motivo principal por el cual somos participantes de todo lo que nos es común en Cristo. Ya se los voy a explicar por qué. ¿Por qué debemos entenderlo así? ¿Por qué debemos entender que el partimiento del pan es el punto de inicio y motivo principal por el cual somos participantes de todo lo que es común en Cristo? ¿Por qué debemos entenderlo así? Por lo que esto significó. Miren, el domingo pasado les dije que el doctor Lucas estaba describiendo con esta expresión que los creyentes cristianos compartían juntos una comida completa, ¿verdad que sí? Casi todos los días, versículo 46.
Miren lo que dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, cada día, y partiendo el pan. Vuelve a referirse al partimiento del pan. Pero noten aquí como la segunda expresión amplía la primera. Dice, y partiendo el pan en las casas, miren, comían juntos. Entonces, el partir el pan en las casas era como estar comiendo, pues. Ahí se amplía el sentido de partimiento del pan. Entonces, el partimiento del pan es una forma técnica, digamos, un decir, una expresión común y corriente para decir comer juntos. El partimiento del pan tenía que ver con comer juntos. Ahora, ¿se imaginan cuánta comida se necesitó para alimentar a todos esos hermanos que recibieron la palabra? ¿Se acuerdan que eran más de 3,000 personas, de acuerdo al versículo 41? Más de 3,000 platos de comida para estar alimentando a sus hermanos. ¿Y cada cuánto se juntaban? Casi todos los días. Casi todo. ¡Qué perseverancia!, ¿verdad? ¡Qué tremenda demanda! Así que el partimiento del pan era una expresión que simbolizaba literalmente, escuchen esto, compartir de la misma comida para comer juntos. Eso es lo que significaba partir el pan. Literalmente, compartir de la misma comida para comer juntos. O sea, no es solamente comer juntos, sino que de la misma comida vamos a comer juntos. No sé ustedes, no sé si ustedes lo pueden relacionar a alguna experiencia que ustedes han tenido. ¿Dónde pasa eso, hermano? ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde ocurre que de la misma comida se comen juntos? ¿De dónde? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde, hermanitos? En la familia, hermanos, en la familia, en la casa, con sus familiares, ¿verdad? Con los suyos, ¿no es cierto, hermano? Esa es comunión. Y el partimiento del pan es la expresión más íntima de comunión, más íntima de participación espiritual. El partimiento del pan, eso de comer juntos de la misma comida. Oíme, pasame la comida, decimos nosotros. Mami, la comida, ¿de dónde sacó la comida, mamá? De la misma olla para todos. Comamos, no mami, a mí me hace tal platillo, imagínense eso en la casa. A mí me hace tal platillo, mamá, como si fuera un restaurante ahí. ¿Qué es eso? Tenemos frijoles vamos a comer todos. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que así pasa, ¿verdad? A veces hay ciertas excepciones. Lo que quiero decir, que es lo que está tratando de comunicar aquí el texto en su trasfondo, es que ellos juntaban toda la comida y de toda esa comida comían juntos. Así que el énfasis no estaba en comer juntos, hermano. El énfasis estaba en agarrar de lo mismo. Porque eso es lo que está planteando aquí la comunión cuando dice, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una de ellas, la comida. Hasta la comida tenían en común. ¿Se imaginan eso, hermanito? Y poco tiempo después, ese patrón siguió siendo consistente y se mantuvo entre ellos. Miren el capítulo 4 de Hechos. El doctor Lucas lo vuelve a retomar porque para él era inevitable ver una iglesia así que tomaba fotos, por así decirlo, y miren lo que nos comunica en Hechos capítulo 4. La misma costumbre, la misma reacción, el mismo patrón, las mismas actividades. Verso 32. Y la multitud de los que habían creído, esta es otra. Aquí hay más cristianos que reciben la palabra. Estos, aparte de los 3,000, miren cómo va creciendo. ¿Y sabe qué pasa con esos cristianos que reciben la palabra? Es inevitable que ellos terminen haciendo lo mismo que ven haciendo los demás. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Mi comida es tu comida. Mi comida es tu comida. Increíble, ¿verdad, hermanos?
Ahora, no estamos diciendo esto con que aquí en adelante van a salir y se van a ir a meter a mi casa a sacar la comida, hermano. Cada uno era una acción voluntaria. Aquí no había manipulación, ni extorsión, ni imposición. No es que yo voy a llamar a usted, mire, hermanita, hey, hermano Roberto, abrí la casa, los hermanos vayan a sacarte la comida, es una orden. No va a ser eso, hermano. Es el hermano Roberto el que dice, se da cuenta, hay necesidad entre los hermanos. Es el hermano Roque, es el hermano Rafael, es el hermano Germán, y voy a mencionar los varones, los hombres de la casa. Es el hermano Mauricio, porque al final las mujeres no van a hacer nada si los hombres no se lo permiten. Las mujeres son generosas, los varones los que somos un poco tacaños y le decimos cuando vemos a la mujer regalando cosas decimos, hey, ¿para qué te doy el pisto? Le decimos. Lo primero que decimos a las hermanas. ¿Y para qué te doy el pisto? Mira, allá vos, si te quedas sin nada. Eso es lo que decimos nosotros como líderes. Qué lamentable. Entonces un llamado para los varones, hermanos, cristianos. No importa que me apedreen, hermanitos. Varones, hermanos, de nosotros debe nacer ese liderazgo de generosidad. ¿Qué sabemos de la iglesia? ¿Qué sabemos de nuestros hermanos? Y nuestras esposas como administradoras, junto con nosotros, delegar decir, mira, mi amor, no cerremos nunca el corazón. Es que no tenemos dinero, pero si tenés ahí media libra de arroz, la mitad para allá. O sea, ser capaces de responder a una situación tan radical. Eso es tener un mismo corazón y una misma alma. ¿Me entienden lo que les digo? Por eso el partimiento del pan, dice aquí el escritor de Lucas, es la manera más esencial de ver la comunión. Porque comer juntos de la misma comida es algo bastante íntimo. Eso solo lo haces con alguien amado, cercano, que es tuyo. ¿Me comprenden, hermanos? Es como lo que hacen las madres con sus hijos, ¿no? Yo he conocido madres que si tienen del mismo plato de comida le han de comer a sus hijos. No, hermanos, que así fuéramos nosotros. Es que así tenemos que ser nosotros. Y es que claro que nos va a costar. Por eso ellos perseveraban. Porque costaba. Les costaba mucho. Cada uno. Naturalmente, por la carne no lo vamos a hacer. Pero es el Espíritu Santo el que estaba obrando en ellos. Es el Espíritu de Dios. Y si el mismo Espíritu de Dios está en nosotros, entonces tenemos que ver también qué cosa, hermanos. Tenemos que ver esta devoción. Esta devoción en nosotros. Esa misma devoción en nosotros. Entonces, literalmente eso es lo que simbolizaba el partimiento del pan. Era un símbolo perfecto del compañerismo entre los miembros cristianos. Eso fue lo que pasó en la última noche que Jesús comió con sus apóstoles. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? En esa noche de la cena pascual, ¿lo recuerdan? Miren conmigo Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, hablando de Jesús, el relato, y este es Lucas, que también nos está contando en Hechos, y dice que Jesús, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Verso 15, él les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que muera. O sea, él estaba en esa última noche, al día siguiente, él ya estaba por ser sacrificado. Padecer la muerte vicaria, la muerte sustitutiva por los pecados de su pueblo. ¿Cuánto? Eso habla de su deseo. ¿Cuánto deseo? ¿Qué intenso era comer con ellos? ¿Por qué no con otros? Porque ellos eran sus íntimos. Hermanos, esa misma noche nos dice el apóstol Juan, esa misma noche nos cuenta el apóstol Juan, capítulo 13 de Juan, les lavó los pies. Comió con ellos, les dio ejemplo, les dijo, como yo los he amado, ámense. En esa misma noche les dijo Jesús a ellos, ya no los voy a llamar esclavos, los voy a llamar amigos, porque un esclavo no sabe lo que su Señor quiere, solo obedece, pero un amigo habla con su amigo, le destapa el corazón, le dice lo que siente, lo que piensa, lo que anhela, lo que quiere. Ustedes son mis amigos. Entonces, ¿por qué él quería comer con ellos, hermano? ¿Por qué con ellos y no con el resto de la gente? ¿Por qué solo con los 12? Son mis amigos, mis más íntimos y cercanos amigos.
pero no dejaron de ser sus siervos y esclavos. Pero el trato de Jesús con ellos, amigos. Y es que eso es lo que está detrás de una comida, hermanos. Detrás de una comida, en la costumbre oriental, estaba eso, intimidad, cercanía. Esto, mire. Y entonces viene Jesús y encontramos aquí que dice, ¿cuánto he deseado comer? Verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hoy es mi última vez que como con ustedes, lo he disfrutado, pero ¿saben qué? Volveré a comer con ustedes. Oh, porque eso es parte de la intimidad, volver a comer. Ahora, verso 17, y habiendo tomado la copa, escuchen bien esto, la copa. Era una copa, no las copas, no como nosotros, esta noche lo vamos a hacer, varias copitas. Una sola copa, que no eran de esas copitas, hermanos, incluso de hoy, de brindis. Eran casi como jarrones de barro, ¿ok? La copa, tomando la copa, la que estaba llena de vino, y tomando una sola copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Toma, hermano, la copa. Jesús, tome. El otro, tome. El otro. Y ahí va, la misma copa, repártanlo. ¿Cuál de esos de asquerosos y escrupulosos? Somos familia. Nos pertenecemos uno a otro. No estoy diciendo que hagamos eso. Esa era la costumbre que simbolizaba esa intimidad. Eso es lo que quiero que vean, hermanos. Noten eso. Repartirlo entre vosotros, verso 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y luego dice que tomó, ¿qué, hermanos? No los panes. El pan, cuya costumbre eran más grandes que las baleadas que ustedes se imaginan, grandes, hermano. Tremendas aquellas hojarascas así me parecían, no sé yo, como casi rines de llanta, hermano. Y tomó el pan, dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo. Del mismo pan comieron. Y también del mismo cordero comieron. Lo partió y les dio. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Esta es otra copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Ven? El partir el pan, Jesús partió el pan, pero partir el pan equivalía a ¿qué? Simbolizaba ¿qué, hermano? Una comida en común. De la misma comida comemos tú y yo. Si tú comes poco, yo como poco. Si tú comes mucho, yo como mucho. ¡Qué lindo! Como enseña la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 8, que cuando ofrendamos y damos no es para que alguien se quede con menos y alguien tenga más. Es para que nadie tenga más y nadie tenga menos. Es un punto, digamos, es una manera de equilibrar que el Señor hace. Todo esto es por devoción, hermanos, devoción a Cristo y devoción a su iglesia. ¿Cuánta devoción nos hace falta a la iglesia? Pero decimos que tenemos devoción a Jesús. Mentira. Si tuviéramos devoción a Cristo, tuviéramos devoción por su iglesia. Porque tener devoción por la cabeza es tener devoción por el cuerpo, tener devoción por el novio es tener devoción por la novia. Yo sería el primerito. De hecho, a veces me he enfrentado a eso y he tenido que decir, Señor, por favor, doblega este espíritu un poco, ¿cómo se llama? Brusco, porque a veces he visto cómo tratan mal a mi esposa. Y cualquier esposo que ama a su esposa, trata mal a la esposa. ¿Verdad? Sí, hombre. Si tratan mal a su esposa, tarde o temprano van a terminar tratando mal a mí. Mi esposa es parte de mí. Ahora, yo soy un hombre imperfecto, no digamos el Cristo de la iglesia, que cuando el apóstol Pablo está persiguiendo a los cristianos, le dije, momentito, lo paró en seco, ¿por qué me persigues a mí? Para el apóstol Pablo no estaba persiguiendo al Hijo de Dios, estaba persiguiendo a los cristianos, haciendo una separación. Me persigues a mí, ahora te voy a poner quieto, si persigues a los míos, me estás persiguiendo a mí. Y ahí lo convirtió por misericordia, hermanos, no porque lo hubiera fulminado. Pero así es, hermanos, es la verdad que sentirnos pertenecer el uno con el otro. Un mismo corazón. ¿Se acuerdan? Hechos 4, un mismo corazón y una alma. ¿Quiénes? Los que habían creído la palabra. Nos hace falta más de esta devoción. ¿No creen, hermanos? Y que el Señor nos mande toda prueba y toda dificultad y toda
oportunidad para poder desarrollarnos en esa devoción. ¿No creen ustedes, hermanos? Sí, sí, Señor, mándalo, por favor, te lo pido, escucha mi oración. Mire lo que dice aquí, además, la misma costumbre notamos en el relato cuando el Señor ya ha resucitado. Miren conmigo el capítulo 24, ya al finalizar el libro de Lucas, 24:30. Ya Jesús resucitado se encuentra con unos discípulos apesadumbrados, deprimidos, desconsolados, y Él se los encuentra en el camino a Emaús después de la crucifixión y resurrección del Señor. No lo identifican porque así es como el Señor lo tiene planificado. Y el Señor les está abriendo la palabra y explicando todo lo que ha pasado de acuerdo a las Escrituras. Llega al versículo 30 y noten ustedes algo que hizo algo que el Señor utilizó para abrirles sus ojos y comprendieran con quién estaban y pudieran de nuevo gozarse de la unión con Él. ¿Saben qué fue, hermano? El partimiento del pan. Pudo haber abierto los ojos cuando les estaba leyendo la palabra, cuando les estaba explicando. No. Pero ¿saben qué quiso hacer Él? Les abrió los ojos y quiso que sus ojos se abrieran para que lo reconocieran justo cuando estaban, ¿qué? Comiendo. ¡Ay, qué cosa más maravillosa! ¿Acaso no es intencional lo que Lucas quiere que notemos? Hay un grado especial de intimidad cuando se come junto con los suyos. Verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió. ¿Se dan cuenta otra vez? El pan, no los panes. Y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mira el versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas a los demás. Cuando se fueron, les contaban las cosas que les había acontecido en el camino con Jesús. Que no lo reconocían, pero después lo reconocieron, ¿se acuerdan? Y miren, ¿y cómo le habían reconocido? Al partir el pan. Cuando comieron juntos. El Señor quiso dejar ese elemento especial de comer juntos como una distinción especial de intimidad. Aquí es donde me van a ver, aquí es donde me van a reconocer. Oye, hermanos, qué lindo, el partimiento del pan simboliza esa unidad espiritual. Comer juntos. Entonces, eso es lo que pasó. Así que Lucas no quiere decir que el partimiento del pan es comer juntos simplemente. No es eso, ¿verdad? Simplemente comer juntos. Es comer de la misma comida, con un sentido de unión espiritual. Él no quiere decir que aquellas personas solo por comer juntos de la misma comida tenían comunión. Entonces, ¿qué es lo que hacía la diferencia? Lo que hacía la diferencia era que todos los que comían, juntos eran personas que compartían de la misma comida. Como el resultado, escuchen bien esto, hermanos, compartían de la misma comida como resultado o expresión de que compartían de la misma comida espiritual. No sé si me explico. Por la comida espiritual que compartimos. ¿Cuál es la comida espiritual? Cristo es la comida espiritual. Él es el pan del cielo. Él es la copa que hemos bebido juntos. Es el pan partido por todos nosotros, no partido por uno y por dos, por tres, por cuatro, por cinco, por todos nosotros. Debido a esa comida espiritual que compartimos, entonces, ¿cómo no vamos a compartir la comida material? ¿Cómo no vamos a compartir el resto de cosas? ¿Cómo no? ¿Me comprenden lo que les digo, hermano? Es basado en esa comunión espiritual que surge todo lo demás. Los cristianos que comían juntos, tomando de la misma comida, lo hacían al pie de la cruz, como pecadores salvos por la gracia de Dios. Ese era y sigue siendo el punto de encuentro, hermanos, en una comida de cristianos. Lo más importante que tenemos en común para tener todo lo demás en común es el sacrificio de Cristo. Es la unión con Él. Y conforme nos acordamos del sacrificio de Cristo por nosotros, conforme nos vamos recordando de que Él se sacrificó por nosotros, lo hizo por todo el pueblo, recordando que todos participamos de la misma salvación, que todos participamos del mismo Salvador, que todos participamos de la misma muerte sustitutiva y justificadora, entonces comemos
juntos por esa comida espiritual que ya hemos compartido. Así que, hermanos, la unión con Cristo los mantenía unidos a ellos. Y esa unión con Cristo se reflejaba, ¿cómo, hermanos? Estando juntos, teniendo estas cosas en común. Yo me puedo imaginar a uno de ellos diciendo, oh, tenemos una comida juntos, sí, pero yo traje mi propia comida, como los niños en la escuela, ¿verdad? ¡Hora de comer! Y todos sacan su loncherita. Y sacan su loncherita y está aquel, y aquel niño que viene, ¿verdad? Como usted sabe, mamita le puso lo más rico y lo destapa más para que los otros niños lo codicien. Y aquel niño con pan y frijolitos nada más, aquel con que pedazo de jamón ahí. No me imagino eso, hermanos. No me imagino eso. Comida juntos para comer juntos. Todos teniendo lo mismo. Eso es lo que se reflejaba, eso es lo que simbolizaba el partir el pan. Ven, no solamente era comer. La vida de unión con Cristo lo reflejaban en la vida de unión con los cristianos, comiendo juntos tan íntimamente que no les importaba nada más. Ahora, ojo aquí, ¿no? Por más hambre que tenían, no se ponían a comer como animales que solo querían comer. El hecho de tener una comida juntos era para comer juntos. No era ir, deme mi comida y me voy. Era comer juntos, de la comida compartida y recordar que nos mantiene unidos. ¿Qué nos mantiene unidos? El Salvador nos mantiene unidos. Tenemos una ligadura espiritual, una ligadura, hermanos, que no se ha cortado, no se va a cortar. Aún, hermanos, miren, aún la estrechez, la intimidad, la relación, la cercanía con nuestra propia madre que nos alumbró, que nos hizo nacer, ahí se corta el cordón umbilical, pero esa ligadura espiritual nunca se va a cortar, nunca. Así que cuando comemos de la comida que todos juntos damos y aportamos y construimos, ya sea a través de ofrendas, o sea, en este tiempo, tal vez en aquel tiempo no era tanto así, era más frecuente traer las cosas que la gente producía. Hoy ustedes no producen ganado, no producen chanchitos, no producen pollo, ¿verdad, hermanito? Pero producen pisto. No producen lechuga, no producen tomate, ¿verdad que no? No producen harina, trigo, ¿verdad que no producen eso? Pero producen pisto. Entonces, traer el dinero para comprar. Vamos a tener una comida juntos, la misma comida para todos. Entonces demos. ¿Y por qué vamos a comer juntos? Oh. Ese era el momento preferido de nuestro Salvador, comer con los suyos y recordar su muerte. Pero no, hermanito, venir y hoy vamos a comer. Y simplemente comer. Y comer para decir, a ver qué rico, a ver si les quedó rico a las hermanas esto. No, hombre, hermanos. La unión espiritual es el estímulo esencial para nuestra comunión en términos de comer juntos. Por eso nunca he estado de acuerdo en que cuando vamos a comer o a hacer banquetes, mandar tarjetas de invitación con un costo de tanto. No, yo no lo veo así, hermanos. ¿Cuándo ustedes han recibido una nota de contribución para la cena? 50, 100 pesos. ¿Cuándo? En otro lado usted va a ver eso. Porque es otra cosa. O sea, cada quien paga por su plato. Entonces tiene derecho a una atención de restaurante, su mesa, y que lo traten, y el mesero, y él solo llega y no, hombre, hermano, esa no es la comida juntos con la iglesia, con los hermanos. No. Entonces, cualquier cosa que amenazara esa comunión, ya que era muy, muy importante para ellos reflejar esa comunión o esa unidad espiritual, era muy importante reflejarla cada vez que comían, y en este caso casi todos los días, que se
tomaban, era tan importante eso que ellos incluso llegaron a tomar ciertas normas, digámoslo así. Y cualquier cosa que amenazara esa comunión tenía que ser tratada como un atentado maligno. Debía ser tratado como pecado gravísimo en la iglesia. Si una actitud, si un comportamiento de alguno de entre nosotros atentara contra esa expresión de unión espiritual, es grave. Es grave. Por lo que esto simboliza. Y no estoy exagerando. El caso de la iglesia en Corinto nos deja un claro ejemplo de eso. Lo gravísimo que es atentar contra la unión espiritual reflejada en la comunión cuando uno come juntos. Acuérdense, se lo repito, el asunto no está en comer juntos. Lo grave no está en eso. Es atentar contra lo que eso refleja. Y vamos a considerar varios aspectos tratados por el apóstol Pablo para desaprobar y corregir a aquella iglesia en Corinto, cuando perdió de vista lo que simboliza y representa el partimiento del pan, cuando pasó por alto lo que significa que los hermanos coman juntos de la misma comida al pie de la cruz. En primer lugar, consideremos la base de la comunión para comer juntos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 15. Aquí él hace una referencia explícita acerca de cuál es la base de la comunión para comer juntos. Aunque él está en un contexto de corrección, ahí notamos que aún en ese contexto de corrección, él destaca la base de la comunión. 1 Corintios 10, 15. Dice versículo 15, como a sensatos os hablo. Apelo a su sensatez, dice, juzgad vosotros lo que digo. Ahora lean conmigo el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Cuando tomamos, bebemos el vino, que es lo que bebían en aquel tiempo por costumbre, no había agua purificada. Era una toma de vino mezclado con agua para poder entonces saciar su necesidad básica. Pero allí dice que esa copa está haciendo alusión ¿a qué? A la participación espiritual con Cristo. Cuando tomamos lo que tomamos, ¿acaso no estamos recordando o no estamos haciendo valer nuestra unión espiritual con Cristo mediante su sangre? Es lo que está diciendo él. La base de nuestra comunión cuando comemos juntos es el sacrificio de Cristo. Al pie de ese evangelio, al pie de esa cruz, aún comer juntos puede ser muy diferente que comer en el restaurante, aún con mi familia incrédula. Comer con mis hermanos, sea lo que sea, es muy diferente cuando tengo como base esa comunión espiritual mediante el sacrificio de Cristo. Y luego dice, el pan que partimos, ¿acaso no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Se dan cuenta? Esa es la base de nuestra comunión cuando comemos juntos. Que cuando comemos juntos, hemos ya comido juntos una comida espiritual. Tenemos una unión espiritual. Cristo se dio por nosotros. Él dijo, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces cuando comemos pollo, lo que sea, debemos estar, cuando comemos juntos, una comida juntos, debemos estar recordando que ese gozo de participar juntos, de la unión que tenemos, del compartir que tenemos, está motivado, está como quien dice, empujado por la comida espiritual que ya comimos juntos. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Mire el verso 17, siendo un solo el pan, porque eso era un solo pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, unidad. Básicamente al comer juntos se tiene que reflejar esa unidad espiritual, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ok, ¿ven? La base de nuestra comunión,
aún al comer juntos, es nuestra unión espiritual con Cristo y con los hermanos. Ya no se trata aquí de comer, de venir a comer. Segundo lugar, consideremos el atentado a esa comunión al comer juntos, versículo 11, capítulo 11. Avancemos 1 Corintios 11. El apóstol Pablo sigue corrigiendo. Aquí está el atentado a la comunión. Es un pecado gravísimo, hermanos. Es un pecado gravísimo. Capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Qué está atentando contra la comunión? ¿Qué está, hermanitos? Se adelantan. ¿Qué significa que se adelantan? No le importan los demás, es indiferente. Acuérdense que ellos comían primero juntos y a la luz de la comida, a través de la comida, hacían memoria de la muerte del Señor. Pero ya no hay razón de hacer memoria de la muerte del Señor si cada uno come cuando quiere y cuanto quiere, sin importar a los demás y ser indiferente. Eso es un atentado contra la comunión, la indiferencia, el egoísmo. ¿Por qué se adelanta a comer? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se adelantan a comer? Por la misma razón que los niños se adelantan a comer, hermanitos. Y que usted como padre dice, espérese, para todos hay comida. La razón por qué se adelanta a comer es ¿por qué? Porque él solo está pensando en sí mismo. Yo quiero lo mejor para mí. Se le olvidó completamente que esa comidita juntos tiene como base una unión espiritual. Simboliza esa unión espiritual en Cristo. El partimiento del pan, como se le llamaba la comida, representaba esa comunión entre ellos. ¿Cuál comunión? Si yo lo que vengo aquí es a comer, si yo hambre es lo que tengo. Dice el apóstol Pablo, no hombre, eso no es comer la cena del Señor. Verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Verso 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Ve? El partimiento del pan tal y como se conocía no era simplemente comer, hermanos. Era reflejar y expresar cuánto nos amamos, cuán unidos estamos. Así que no importa nada más que eso entre nosotros. Y las diferencias, pues tenemos que superarlas. Y las dificultades tenemos que superar. Y los conflictos tenemos que superar. Y las discusiones tenemos que resolverlo. Porque no importa más nada en eso que reflejar la unión espiritual. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Así que ese es el atentado contra la comunión. En tercer lugar, consideremos el origen del pecado al atentar contra la comunión. Verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, noten ese énfasis, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En los evangelios dice que Jesús dijo acerca de la copa, esto es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada, no por uno, muchos. O sea, al comer y recordar la muerte del Señor, implícitamente yo tengo que tener en mente a otros exactamente, no solo a mí mismo. Y luego al final, esto es más importante aún, así pues, conclusión dice el apóstol Pablo, es así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis la muerte, pregonamos la muerte, mientras comemos con deleite esa sabrosa comida,
nos regocijamos en la muerte del Señor. Hacemos una proclamación. ¿Se dan cuenta? La comida, hermanitos, prácticamente es como un pretexto, digámoslo así. Solo es un pretexto para reflejar que tenemos una unidad espiritual mayor en base a la comida espiritual que tenemos en Cristo. ¿Qué les parece eso, hermanos? Eso es el partimiento del pan. Entonces, el origen del pecado, al atentar contra la comunión, ¿saben qué es, hermanos? Es olvidarse del beneficio común de la muerte de Cristo. Por nosotros. No por ti, sino por vosotros. Comieres y bebieres la muerte del Señor anunciáis. Haced esto en memoria de él. Y en cuarto lugar, consideremos la disciplina por atentar contra la comunión, con este tipo de comunión espiritual. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿ve? Indignamente. O sea, de forma indigna. En este caso, ¿qué es indigno? Indiferente, orgulloso, egoísta. Cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, no dice que cualquiera que sea indigno, sino la manera en que lo hace. Aquí no se trata de, a ver, ¿quién, levante la mano, ¿quién es digno para comer? Sí. No. No se trata de quién es digno, se trata de que todos tenemos que hacerlo dignamente. En la forma de hacerlo es lo que importa. No que nos hayamos ganado el puesto. Cualquiera entonces que comiera y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto, muchos duermen. Así es como el Señor trató de una forma directa en aquel momento esa mala actitud en la iglesia, porque no se puede, hermano, no se puede permitir atentar contra la comunión, es un pecado gravísimo, ¿se dan cuenta? Dios tuvo que castigar. El apóstol Pablo simplemente, a lo mejor los hermanos en Corinto no se explicaban por qué. Ay, vos, qué montón de hermanos se han muerto esta semana, ¿qué pasó vos? Sí. Ay, no. Y a lo mejor no sabían, no, natural, todos mueren. Y el apóstol Pablo, por revelación divina, no, esos muertecitos que el Señor, mire, por tomar la cena del Señor, por ir a comer de esos que se adelantaban, otros enfermos, debilitados. Yo no sé. Yo no soy el apóstol Pablo para decir que ese resfriado que de tos de perro que tienen ustedes. No, yo no sé. Una broma, hermanito. Yo no sé. No ese es el punto. El punto no es decir que cada vez que estamos enfermos es por atentar contra la comunión. No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir, y es muy importante, es que sea cual sea la forma en que el Señor opere y obre, nos va a castigar. Porque no va a permitir que la unión espiritual sea un atentado, o sea, se violente, se maltrate. ¿Sabe por qué? Porque es un pecado gravísimo. Detrás de nuestra comunión está la comunión con Él. Yo estoy bien con el Señor. Y eso es lo que importa, la relación con el Señor es personal. ¿Cuál personal? Si somos miembros de un mismo cuerpo, hermanos. ¿Me comprenden lo que les digo? No podemos seguir existiendo así. Así que cualquier atentado contra la comunión, cualquiera de ustedes que quiera seguir yendo en contra de la comunión a través de una comida que simboliza eso, cuidadito. No se preocupe si le va a caer mala comida. Peores cosas le pueden pasar. Peores cosas que caerle mala comida. Porque la disciplina del Señor hay que esperarla cuando se atenta contra la comunión. Y finalmente consideremos la instrucción para participar de ese partimiento del pan o de esa comunión. Cuando uno come y lo hace lo hace recordando la muerte del Señor. Versículo 31. Si pues nos examinásemos, ahí está. Esta es la instrucción positiva. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examinarse es ponerse a prueba. ¿Qué actitud tienes cuando comes la comida junto con los hermanos? ¿Qué actitud debes tener? Pues la actitud que debo tener es la de un
hermano, amigo, fraterno, devoto, unido, de un solo corazón, de una sola alma. ¿Qué actitud debe tener? La actitud de un familiar, la actitud de un siervo, la actitud de un hermano, no de un enemigo, de un hermano. Vamos a comer juntos, la actitud de un hermano. Que mientras hermanos, incluso hermanos, se imagina, mientras las hermanas, por ejemplo, si hoy se da, las hermanas entregan la comida a las que sirven. Cuando sirven la comida en la comida, aquellos ojos de amor, aquel gozo en poder, aquí está. Y los que lo reciben, igual ver a las hermanas, en vez de venir acá como si fuéramos, hermanos, como si tuviéramos meseros, y luego sentarnos y comer, ya no hay más, bueno, vamos. No, hombre, hermanos, a la luz de lo que tenemos en Cristo, de lo que somos en el Señor. No, hombre, hermanitos, no podemos seguir haciendo las cosas tan ritualmente, que a su vez, peor aún, es tan vergonzosamente. No. La instrucción aquí es probémonos a nosotros mismos. Cada uno tiene que hacer una evaluación personal. Así no seríamos juzgados, dice el apóstol Pablo. No serían juzgados ellos ni tampoco nosotros. Verso 32. Mas, siendo juzgados, o sea, si no hacemos eso, llegaremos a ser juzgados. Y siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, para que no seamos tratados como los impíos, hombre. Que esos, miren hermanos, ¿saben qué? Los impíos, hermanos, los incrédulos. Ellos pueden comer en la misma mesa con un enemigo. En la misma mesa con un enemigo. Y no se hablan. O comer en una mesa con un desconocido. Vaya, póngale que no es enemigo. Solo es un desconocido en la misma mesa. Aunque hay algunos que no, fíjense, hermano. Yo me he topado con personas que estoy comiendo solito, cuando me ha tocado comer afuera, y hay 4 sillas disponibles en un lugar, y está la persona que viene con su comida y está buscando asientos. Hay 3 asientos disponibles. Buscando asientos para encontrar una mesa solito. Y no quiere comer conmigo, ¿por qué? Yo lo entiendo. ¿Por qué, hermanito? ¿Por qué? No es porque me voy a comer la comida de él, no. Es porque no me conoce. ¿Verdad? Hay cierto como, hermano, ¿sí o no? O sea, hay cierto como un poquito de desconfianza, ¿verdad, hermanito? Sin embargo, uno puede comer con un desconocido, pues. Pero, hermanos, entre nosotros no podemos sentarnos a la misma mesa y comer como si fuéramos desconocidos. Y peor aún, sentarnos en la misma mesa y comer como que fuéramos enemigos. No podemos, es pecado gravísimo. Pecado gravísimo. No podemos hacer esto. Oh, Señor, nos libre de eso. Miren, hermanos, todo lo que aprendemos del Señor y su palabra, toda esta verdad, es para cambiarnos. ¿Verdad, hermanos? Es para cambiarnos. Entonces, el partimiento del pan, ¿ahora lo entienden? Yo pensé que era solo comer. Incluso algunos dicen que el partimiento del pan simplemente tiene que ver con la cena del Señor. La galletita y el... No, hombre, hermanos. ¿Y ser parte de un ritual? No, hombre, hermanos. Ya no. ¿Verdad que ya no, hermanitos? No. El partimiento del pan o la cena del Señor se convierte en un día de celebración de nuestra unidad y de nuestra comunión espiritual. Así que, hermanos, nuestra devoción por Cristo se refleja en nuestra devoción por su iglesia. ¿Me escucharon? Nuestra devoción por Cristo se refleja en nuestra devoción por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Los creyentes cristianos. Mi devoción por Cristo se refleja en mi devoción por la iglesia. Esa es la devoción cristiana. Lo que debemos reflejar como iglesia cada vez que comemos juntos y tomamos la cena del Señor, como esta noche lo vamos a hacer, es una devoción a Cristo y una devoción a su iglesia a fin de consagrarnos al Evangelio de Cristo, a fin de consagrarnos para propagar ese Evangelio. Nos juntamos a comer como pueblo del Señor salvado para que otros puedan ver lo que es ser parte del pueblo del Señor salvado. Pero si miren, si tenemos personas que no son creyentes cristianos, y comen con nosotros y lo que ven son personas comiendo igual que el resto de la gente en cualquier parte. Solo va a haber, comida juntos. Pero si pudiésemos nosotros reflejar este cuadro, esta foto, hermanos, de Hechos capítulo 2, y entra un incrédulo esta noche
Pero estos no solamente están comiendo vos. Si eso lo puedo ver en cualquier parte. Si para ir a comer me voy a comer a otro. No, aquí veo algo distinto mientras ellos comen. Hay una unidad, comparten. Míralos. Son una familia. ¿Me comprenden? No allá. También. Y con el celular. Hermanos. No puede ser. Es vergonzoso eso. Y el que termina de comer, ya estuvo, se siente como satisfecho. No. Es al pie del Evangelio, hermanos. Es miren, hermanos, es comer con un trasfondo glorioso de la cruz, del Hijo de Dios. Es ahí donde podemos, más que nunca, decir, y todo lo que comamos y bebamos sea para la gloria de Dios. Es que se refleje. Hombre, si Francisco viene esta noche, ojalá que venga, si puede venir a la cena. Que Francisco pueda tener la experiencia de ver, hombre, estos cristianos, sin duda, no solamente están comiendo juntos, o sea que hay algo en ellos que comparten. Yo digo Francisco porque queremos que Francisco sea parte del pueblo del Señor, pero eso es decisión del Señor. Pero así cualquier persona, hermano. Esto es distinguir una iglesia cristiana, hermano. Yo no sé cuánto han estado ustedes participando de la cena del Señor de una forma ritualista y cuánto han participado de una comida con la iglesia de una forma también común y corriente. No más, que esto pare, que ya esto, luchemos por esto, hermanos. La gran bendición de la cena del Señor es retomar los beneficios del Evangelio para recordárnoslo y volvernos hermanos, volver a creer esos beneficios del Evangelio, de modo que nos liberen del pecado y consagrarnos al Evangelio del Señor, viviéndolo y difundiéndolo mediante una vida santa y comprometida. Así que, por lo tanto, hermanos, cualquier pecado que atente contra la comunión entre nosotros debe ser expuesto. Y debe ser confesado, y debe ser abandonado, y debe ser perdonado. La desunión, la separación y la ruptura de la comunión es solo un producto del orgullo personal. Ese orgullo que a la vez es soberbia, amenaza nuestra comunión, y comer juntos no va a remediar eso. Es el arrepentimiento a la luz del Evangelio. Es la confesión del pecado a la luz del Salvador. Y es sobre todo, hermanos, es el asombro de aquel que pudiendo existir en plena comunión, él solo quiera tener comunión con nosotros, hermanos. Que él quiera tener comunión con pecadores como nosotros. Si él quiere tener comunión con pecadores con nosotros, si él quiere comer con nosotros, ¿cómo es que nosotros no queremos comer con otros? ¿Cómo es que nosotros no queremos tener perdón? ¿Cómo es que no queremos tener comunión con otros? ¿Cómo? Así que no podemos estar juntos o comer juntos y estar separados a la vez, aquí y aquí. No podemos. No vamos a volver. Escúchenme esto, hermanos. Escúchenme esto. No vamos a volver a ver de la misma manera nuestras comidas juntos. No vamos a volver a ver entonces de la misma manera el enojo entre nosotros. Es pecado gravísimo contra la comunión. No vamos a ver de la misma forma la envidia entre nosotros. Es pecado gravísimo contra la comunión. No vamos a volver a ver de la misma manera el egoísmo. Es pecado gravísimo contra la comunión. No vamos a ver de la misma manera el pecado de la amargura. Es pecado gravísimo que atenta contra la comunión. No vamos a ver de la misma forma el chisme, no vamos a ver de la misma forma la queja, ni los pleitos, ni la indiferencia. Es pecado gravísimo contra la comunión del Señor y lo vamos a tratar.
Y ya basta de fingimiento. Cada uno tiene que hablarse a sí mismo, pero si sabemos de alguien que está ahí, hermano, perdón, hermanos, mientras comemos, somos una familia. Hermano, no podemos comer, los dos hermanitos están peleados, fíjense. ¿Cómo? Sí, también bien, hermano. Ah, bueno, solucionémoslo ahorita. No podemos sentarnos en la misma mesa y ser indiferentes y como que todo está en paz. No se puede. Eso no es iglesia cristiana, hermanitos. Y eso no es cristianismo. Tenemos que ser obedientes al Señor si somos verdaderamente hijos de Dios. Cualquier pecado que atente contra la comunión debe ser tratado antes de comer juntos la cena del Señor. Así vamos a reflejar nuestra devoción cristiana. ¿Sí? Así. Ya no podemos jugar como los niños, hermano. Ya no más. Y si alguno dice, no voy a ir a esa comida, ni participar en el Señor, porque yo, con ese, bueno, hermanos, hay una disciplina que la iglesia lleva a cabo y a veces nos tardamos en ella porque a veces no sabemos realmente lo que está pasando en el corazón, pero hay una disciplina y un castigo de Dios que siempre va a venir. No está en mis manos, no está en las manos nuestras. Pero tenemos que tener temor al Señor. Muy bien. ¿Está bien si terminamos hasta aquí, hermanitos? Versículo 42 entonces. Los cristianos perseveraban y tienen que seguir perseverando en el partimiento del pan. Hay algunas reglas en casa, yo no sé si la tienen ustedes, pero sería bueno. Hay buenas reglas, hay buenas costumbres. Por ejemplo, de niños, hay algunas, de niños, no sé si eso era así, pero leí acerca de una niña que dice que una de las reglas en su casa era no irse a dormir enojados. Así que tenían que resolver todas las peleas y los desacuerdos antes de dormirse. Así que había prácticamente como un ritual antes de acostarse. La mamá y el papá decían buenas noches, los amamos, y ellos tenían que responder buenas noches, los amamos, pero para decir eso tenían que haber tratado cualquier desacuerdo, cualquier desobediencia, cualquier maltrato, y poder dormirse en paz. Hermanos, de una manera similar nosotros tenemos que hacer eso antes de comer juntos, fíjense. Antes de comer juntos, antes de tomar la cena del Señor. Dice el Señor que si alguien de nosotros sabe, escuchen bien esto, si alguien de nosotros sabe que mi hermano me ha hecho algo contra mí, yo tengo que dejar todo ahí y decir, tengo que ir a ponerme en paz con mi hermano. Fíjese, si yo en ese momento que voy a participar de un acto de adoración, cualquiera que este sea, y no mucho menos el partimiento del pan, yo recuerdo, fulana está enojada, mengano está enojado conmigo. Está enojado conmigo, no que yo estoy enojado, él está enojado conmigo. Tengo que buscar. No puedo comer así, no puedo ser indiferente. Sería egoísta de mi parte, sería orgulloso, sería soberbio. Si yo digo, ya él, la vida es personal, allá cada uno con Cristo. Uy, hermanos, eso. No tengo que ir, hermano. Yo que ayer vi que cuando hablamos, te vi así como la cara parada, no sé si te percibí mal, hermanito. No sé si te entendí mal, fíjate. ¿Será que yo te dije algo, hice algo que te provocó? ¿Por qué no nos enfocamos en el Evangelio? Porque ante el Evangelio los dos somos pecadores. No hay ningún inocente aquí. Entonces, ahí está, gracias hermanita. Ahí está. Ahora remediemos esto a la luz del Evangelio. Ante el Evangelio, ni tú eres más grande que yo, ni yo más pequeño, somos pecadores. ¿Me comprenden, hermanitos? Tenemos que hacer eso. Pero no vamos a sentarnos de nuevo y ahí a comer y luego tomar, y la cena, Señor, te pido perdón, Señor, te pido perdón, bien, y rapidito. No, hermano, eso no es de corazón. Hagamos como esta niña antes de dormir. O hagamos como estos hermanos.
de acuerdo a Hechos capítulo 2, que según este pasaje, amados míos, hemos aprendido que la iglesia es perfecta edificación, una perfecta obra de edificación de Cristo. Si hemos de ver esa perfecta obra, hermanos, hemos de ver los fundamentos, el fundamento sólido, hemos de ver la membresía genuina y hemos de ver esas actividades vitales. Y la que hoy hemos aprendido, hemos de ver la devoción cristiana entre nosotros, ¿verdad, hermanos? Y de esa manera entonces ir preparándonos mientras nos evaluamos y corregimos, entonces vamos colaborando en la edificación de esta obra de acuerdo al plan del Señor. Si esa es su respuesta de fe, si ustedes están convencidos de que Dios ha hablado la verdad y que ha redarguido sus corazones y que ha sido un poco doliente, ¿verdad?, ser confrontado con eso, pero también a la vez un gran regocijo el saber aprender qué es el cristianismo y cómo vivir la vida cristiana y cómo vivirla entre nosotros como iglesia, gloria a Dios. Vamos a responder en oración. Ahora vamos a hablar con el Señor. Por favor, pónganse de pie conmigo. Oremos, amados. Por favor, quédense quietecitos. Vamos a orar. No hagan más nada. Es su turno para hablar. Bendito Dios, nuestro Padre, nuestro Dios y Señor. No hay Dios como tú, que habla la verdad, siempre la verdad. Y que nos encuentras en el lugar y en el momento donde tenemos que ser hallados y encontrados, para obrar en nuestro corazón, para tratar con nosotros. Tu verdad prevalece, tu luz prevalece sobre nuestra oscuridad, sobre nuestras mentiras y engaños. Tu santidad por encima, Señor, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos al principio que fuésemos vaciados de nuestros pensamientos y fuésemos llenados de tu voluntad y tus pensamientos. Oh Padre, que así ha sido hecho y que salgamos llenos de tu verdad, llenos de deseo por agradarte a través de la fe en Jesús. Te rogamos, Padre, que tu palabra haya sido recibida y que el fruto de ella se pueda ver en los que creemos para nuestra santificación. De modo, Señor, que podamos ver la obra de Cristo edificando nuestras propias vidas como nuestro Señor y Salvador. Pero también te pedimos por aquellos que hoy han de creer, que hoy has de dar ese don sobrenatural, ese milagro en sus corazones, algo que solo tú puedes hacer. Y si ha sido hecho así, Señor, te damos gracias y continúa obrando en esta salvación. Y Padre, te pedimos que nuestra iglesia sea exactamente lo que debe ser, una obra perfecta edificada por ti, para tu alabanza, y todo hecho por tu nombre, todo hecho en ti, Señor. Gracias te damos. Bendito Dios, nuestra fortaleza y nuestra obediencia proviene de ti. Lo haremos con fe, lo haremos creyendo en tu verdad, lo haremos creyendo que esto te agrada. Cualquier cambio, sobre todo si tenemos que demostrarlo desde ya, si tenemos que comenzar a reflejar desde ya todo esto, entonces que sea hecho con gozo, alegría de corazón, con una libertad de haber sido, Señor, liberados y salvados del pecado presente, y haber sido de nuevo, Señor, puestos ante tu evangelio. Qué gloriosos evangelios, qué gran salvación que tenemos y compartimos juntos. Oh Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y nos consagramos a la obediencia a tu palabra. Y todos decimos amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento.